Buenos días a todos en América, buenas tardes a todos en Europa. Es un placer estar nuevamente aquí en un 11pad Talks hablando con todos ustedes, en este caso hablando sobre car hacking, uno de los temas que más me gustan, más me apasionan, como ya muchos de ustedes lo saben. En esta oportunidad, en vez de estar acompañado por un CCA como en todo el resto de los talks, voy a estar acompañado por una persona muy especial, por un compañero, por un colega, que se llama Amador, pero voy a dejar que Amador se presente y cuente un poco qué es lo que hace. Bienvenido, Amador. Hola, ¿qué tal? Pues sí, soy Amador Aparicio, soy de Palencia, es una ciudad de España, y bueno, me dedico a temas de docencia en formación profesional en los Salesianos de Villamuriel, y bueno, y también doy clases en másteres en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el máster de ciberseguridad, bueno, pues cosas que están relacionadas con hacking web, y también en la Universidad Europea de Madrid, donde bueno, pues tutorizo trabajos fin de máster. Aparte de esto, pues bueno, soy investigador en temas de seguridad, en temas de ciberseguridad, y mi investigación ha estado centrada, bueno, pues últimamente en todo lo que está relacionado con car hacking y de una manera más específica, pues con las comunicaciones por el Buscan. Recientemente, pues bueno, he tenido la suerte de recibir el reconocimiento de Chief Security Envoy de CS de 11pad y la verdad es que pues estoy muy contento por ello. Excelente, Amador. Como sabés, este talk tenía que haberse emitido un poquito antes, sin embargo, paramos las máquinas de comunicaciones, como decimos nosotros, para aprovechar una situación muy particular, dado que estábamos con Yamila Levalle, una compañera del Laboratorio de Innovación, presentando una herramienta en el Arsenal de Black Hat este año. Aprovechamos para pasarnos por DEFCON e ir a ver algo que es muy especial para mí y en este talk muy particular, que es lo que está relacionado con la Car Hacking Village. En la Car Hacking Village, que es un espacio que se hace dentro de la conferencia DEFCON, en donde se llevan autos enteros, armados, completamente funcionales, para hacer pruebas de desafíos, para mostrar técnicas de ataque, para mostrar herramientas de análisis, de fuseo y demás, pero también se llevan partes armadas, se arman tableros especiales para simular coches o para simular ciertas cosas y se hacen desafíos, hay CTFs y demás. Entonces queríamos aprovechar esta visita para también incorporar un poco de ese material dentro de esta talk y empezar a hablar. Algo que a mí me llamó mucho la atención, ustedes están viendo algunas imágenes mientras yo hablo por debajo mío, pero algo que a mí me llamó mucho la atención durante este evento de estos desafíos de la Village es que cada vez hay más gente y la Village es la más grande de todas. O sea, hay una Village de biomedicina, hay una Village de aviónica, hay una Village de barcos, hay de drones, hay de lockpicking, hay de todo, pero la más grande de todas es la de car hacking. Y de hecho tiene muchísima gente que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Casi todos los ataques que se hacen o que se analizan desde ahí, si bien hoy vamos a hablar un poco de algunos protocolos y demás, casi todo lo que se hace en la car hacking Village está basado en Canvas, digamos, y en la red de Canvas. Entonces, la idea es empezar a meternos un poquitito en estos temas y conversar con vos, Amador, sobre que si alguien quiere empezar y tiene que arrancar desde cero en el tema de car hacking, ¿por dónde empieza? ¿Cómo empieza? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, Claudio. Si te parece, te cuento cómo empecé yo en todo esto. Bueno, yo creo que cualquier persona que esté interesada en empezar bueno, pues algo relacionado con car hacking o sobre cualquier tema de seguridad, lo primero que tendría que hacer es ver qué investigadores actuales se encuentran investigando y aportando cosas que estén relacionadas sobre esta temática, sobre el car hacking, y a partir de ahí, bueno, pues empezar a leer todas esas investigaciones, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fueron relevantes dos investigadores, el doctor Charlie Miller y el doctor Chris Balasek, bueno, pues con los trabajos que publicaron en 2015 y bueno, y después las publicaciones que compartieron en congresos de seguridad informática, ¿no? También para mí fueron relevantes investigadores como, no sé si le conocerás, Claudio Carracciolo y Berta Seila, bueno, pues que hace 2 años en diferentes congresos de seguridad informática pues presentaron una herramienta de inyección de trama sobre Canvas, cuyo nombre era el bicho, ¿no? Bueno, pues para mí eso fue muy importante, fue muy enriquecedor.
Cosas que tenían esas investigaciones en común, bueno, pues que todas ellas estaban relacionadas con lo que es el CAN bus, con el protocolo CAN bus, con la red CAN bus de los automóviles, ¿no? Y bueno, pues sería muy recomendable a nivel conceptual entender cómo funciona esa red de comunicaciones, cómo funciona ese protocolo, ¿no? Qué datos se envía, qué datos recibe, quién envía información, quién recibe la información, qué formato tiene esa información, cómo son las tramas CAN bus, etcétera. Y una vez que se tengan los conocimientos a nivel conceptual, pues bueno, yo creo que el siguiente paso sería intentar montar un pequeño laboratorio. En mi caso, lo que yo hice, bueno, pues me monté una red CAN bus con dos nodos, un nodo emisor y un nodo receptor. Ambos nodos los monté con una placa Arduino Uno y con dos chips MCP2515. ¿Por qué? Bueno, pues porque este chip, entre otras características, tiene la peculiaridad de que es capaz de entender toda la información que viaja por una red de tipo CAN bus, ¿no? Entonces, yo me generé un emisor que era capaz de construir tramas CAN bus de manera correcta y que las enviaba por una red CAN bus que no es ni más ni menos que un par trenzado de dos cables trenzados, ¿no? Para todo el tema de las interferencias. El receptor era capaz de recibir esa información que le llegaba por parte del emisor por ese par trenzado, por esa red CAN bus, y la sorpresa mía pues es que era capaz de interpretarlo también de manera correcta. Entonces, si yo tenía un dispositivo formado por un Arduino y un chip que era capaz de generar tramas, bueno, pues ya rápido empecé en la posibilidad de inyectar tramas en una red CAN bus. Lo mismo que si yo tenía un dispositivo que era capaz de recibir tramas CAN bus e interpretarlas de manera correcta, bueno, pues eso también me llevaba a la conclusión de que podría snifar, podría leer tramas que viajaran por cualquier tipo de red de tipo CAN bus. El protocolo CAN es un protocolo que se utiliza no solo en los autos, sino que también se utiliza en redes industriales por el bajo, o mejor dicho, por el alto nivel de ruido que puede soportar en las comunicaciones dentro de la red. Por lo cual, CAN lo podemos utilizar en varios lados. En tu caso, en el lab que acabas de montar, estás simulando paquetes de CAN, de envío de CAN y de recepción de CAN. Sin embargo, en un auto puede sonar un poco diferente los mensajes que damos, o de hecho pueden ser bastante diferentes a los que generemos nosotros desde un Arduino aleatoriamente o probando de alguna manera. Por lo cual, ¿cuáles son los siguientes pasos que vos montaste después de haber hecho y después de haber armado ese lab o esa red de Arduinos que transmiten y reciben mensajes de CAN? Bueno, sí, eso es muy interesante también, Claudio. Bueno, pues en mi caso, lo siguiente que hice después de montar la pequeña red CAN bus con los dos Arduinos, como os he comentado antes, y ver que funcionaba, ver que todo cuadraba, bueno, pues fue conseguir una pequeña ECU, una unidad de control de motor, una fuente de alimentación para alimentar esa unidad de control del motor, porque necesita una alimentación de 12 voltios de corriente continua y tiene un consumo de corriente aproximado de 0,2, 0,24 o 0,24 amperios, ¿no? Depende de la EQ. Entonces, como yo tenía un Arduino con un chip MCP2515 que era capaz de recibir información, de recibir tramas CAN bus, interpretarlas, ¿no? Pues lo que hice a través de un conector OBD2, a través del pin 6, que es el CAN H, y a través del pin 14, que es el CAN L, fue conectar el Arduino y vi que realmente, bueno, pues esa EQ estaba expulsando tramas CAN bus de manera continua. Entonces la interpretación que hice es que seguramente estaría preguntando por sensores para recibir información de ellos, para recibir información de diferentes partes del coche para ver cómo estaba, pero al no recibir esa información lo que automáticamente después hacen las unidades de control o hacía esa unidad de control pues es enviar tramas pues que no eran muy coherentes, ¿no? Entonces yo interpretaba que eso eran tramas CAN bus de error, ¿no?
Otra cosa interesante que hice también, bueno, pues fue fue pedir prestado un osciloscopio convencional para ver realmente que podía obtener señales que se correspondían con las señales teóricas de las tramas CAN-bus. Veremos posteriormente que la trama CAN-bus pues es una señal diferencial que tiene dos estados, el CAN-H y el CAN-L, cuya diferencia entre los dos estados pues son 2 voltios. Todo lo que se sale de ese margen, bueno, pues es interpretado como interferencia si no se tiene en cuenta esa información. Y vi que realmente pues la forma de las señales pues sí que cuadraban, tanto en tensión como en la duración, en la duración del tiempo, en la frecuencia de esas señales. El último paso pues fue pedir prestado un osciloscopio profesional, un picoscopio, donde aparte de mostrarme cómo eran las señales CAN-bus de la red CAN-bus, las señales que expulsaba esa unidad de control que yo estaba conectando a la fuente de alimentación casera, bueno, pues me proporcionasen diferentes valores de cada una de las tramas, ¿no? Valores como el identificador de la trama, la cantidad de información que va por esa trama, los datos que van por esa trama y una cosa muy importante en las tramas CAN-bus, que son los códigos de redundancia cíclica, para que cuando alguien recibe una trama CAN-bus pues bueno, pues pueda detectar si en el proceso de transmisión de la información pues ha habido un error o no ha habido un error. Bueno, ya montaste un lab en donde vos experimentaste jugando, enviándole paquetes y recibiendo paquetes con los dos Arduinos. Después adquiriste una EQ con una fuente de alimentación y montaste esta simulación, pero ¿cómo sigues para ver qué es lo que realmente está enviando el auto? Porque una EQ sola mandando mensajes sin estar conectado a nada es como, no te da pistas, pero no te da la información suficiente. Entonces, ¿cuál fue el paso siguiente en tu caso? Bueno, pues el siguiente paso que hice después de hacer las pruebas en casa, bueno, pues fue, dado que tenía un Arduino con un chip, un MCP2515, capaz de interpretar la información de una red CAN-bus, bueno, pues fue conectarlo a la red CAN-bus del coche, de un coche de verdad, de mi coche. Entonces, para eso, lo primero que hay que hacer es localizar dónde se encuentra el conector OBD2. El conector OBD2, bueno, pues es un conector que está pensado precisamente para realizar la diagnosis en los coches, en los vehículos, con red scan para detectar averías, ¿no? Entonces, es importante localizar en los autos, localizar en los coches dónde está ese conector. Es importante conocer para qué valen cada uno de los pines para saber concretamente dónde tengo que conectarme para obtener la información del bus CAN o de cualquier otro tipo de bus que soporte el coche, ¿no? En mi caso siempre ha sido CAN-bus. Bueno, pues los pines del OBD2 para CAN-bus son 6 y 14, 6 para CAN-H y 14 para CAN-L. Y lo que hice, bueno, pues es conectar, como os he dicho, el Arduino a través del conector, a través del chip MCP2515, y empezar a monitorizar las tramas que el coche expulsaba, perdón. Es interesante notar, digamos, que como bien vos decís, teniendo acceso al puerto OBD2 del auto y teniendo ese puerto OBD2, los conectores 6 y 14, yo puedo leer el CAN High y el CAN Low, pero si no tengo esos puertos expuestos ahí, los puedo buscar directamente dentro del motor. O sea, puedo tratar de identificar las distintas EQs que están dentro del auto y a partir de ahí obtener los cables que son los que envían los datos como para poder leer esa información. O sea que no necesariamente necesito tenerlo en el conector, puede estar el caso en que no lo tenga. De hecho, el auto tiene más de una EQ. Por ejemplo, hay autos que tienen una EQ específica para manejar los airbags del auto. Entonces esa es una EQ que por lo general no está expuesta como la otra dentro de la red CAN a través del puerto BD2, pero también se puede llegar a tener acceso simplemente buscando dónde está la EQ y puenteando esos cables. O sea que hay mucho para investigar. La red de dispositivos dentro de un auto son bastantes, y algo muy particular es que dentro de la red de CAN es que cuando tenemos la EQ que se conecta con el resto de los dispositivos a través de esa red, esos dispositivos pueden tener un protocolo totalmente diferente desde ahí hasta el dispositivo final. Por ejemplo, los dispositivos que manejan las luces de los autos, por lo general se llaman LIN, y no es otro protocolo, perdón, el protocolo se llama LIN, y el protocolo LIN
solamente ocurre entre el controlador de los módulos de las luces y las luces y no va hacia la ECU. Entonces es interesante entender que dentro de los autos podemos tener varios protocolos diferentes. ¿Por qué nos interesa tanto CAN? Porque primero CAN es el corazón, es la red central de los autos y porque además tiene muchas vulnerabilidades y es parte del estudio. Esto es algo que me llamó bastante la atención en DEF CON, que comentaba hace un ratito, que es casi todas las pruebas que se hacen están relacionadas con esto. Y de hecho vamos a ver que hay un montón de dispositivos de Intrepid, que son uno de los fabricantes donde hacen fuser, espías y demás, para monitorear tráfico y demás de CAN, que están basados justamente en eso, en interceptar CAN. Entonces, esto como referencia fundamental, tenemos que tener claro de que puede haber más de un protocolo dentro del auto, que de hecho hay más de un protocolo dentro del auto, que puede haber más de una ECU dentro del auto, y por último, lo que me parece que también es importante mencionar antes de avanzar un poquito más, o de ya ir dando una vuelta a esto, es que hay muchas formas de interactuar con el auto. En tu caso decidiste hacerlo con Arduino, yo utilizaba otra tecnología que se llama Carlook, que tiene un agregado que es un chip en donde básicamente me puedo conectar por Bluetooth o por cable USB, pero esto también me permite leer las tramas y de hecho inyectar tramas. Pero si no quiero leer e inyectar tramas y quiero empezar a entender qué puedo hacer con mi auto, también puedo comprar las herramientas propias de los fabricantes. Este en particular es un Backcom que sirve para las tecnologías tipo Audi o Volkswagen y demás, en donde yo conecto esto, instalo el programa de Backcom en mi computadora y puedo configurar opciones de mi auto que normalmente no están disponibles desde el tablero, como por ejemplo, si cuando pongo en marcha el auto quiero que las luces se prendan solas, o si que cuando estoy andando con el auto quiero que las trabas de las puertas se cierren cuando alcanzo los 3 km por hora. Esas opciones muchas veces en el tablero de configuración no están, pero son configurables. Eso y un montón de cosas más, como en algunos casos, por ejemplo en los Volkswagen, que cuando arrancas el auto todos los relojes hagan como un saludo o que los espejos se cierren cuando lo apago. Vamos, montones de configuraciones interesantes para aprender y empezar a entender. Todo eso que nosotros vemos ordenado en un programa, como el de Backcom en este caso para esta línea, cuando lo queremos mirar con las herramientas como las que estás usando vos, Amador, o como las que usaba yo en el caso de Carlos, o las que uso yo en el caso de Carlos, se ven un poquito distintos. ¿Por qué? Porque nosotros en estas herramientas no vemos el panel ordenado con la botonera para ejecutar cosas, sino que vemos las tramas corriendo en ejecución. Y esas tramas en ejecución, para entenderlas, tenemos que entender cómo se arman. Normalmente cuando llega una trama, nos llega un identificador de trama. Ese identificador de trama nos indica a qué parte del auto se está comunicando, si es un tema de motor, si es un tema del BCM, si es un tema de distintos componentes dentro del auto. Si después de eso me aparece otro dato más que es importante, que es la longitud de la trama, es decir, si es de 8 bytes, de 5 bytes, de 11 bytes, digamos, ¿no? Y después de eso finalmente la trama de datos, que son los distintos bytes que está enviando el auto, y en ese punto yo lo que tengo es la información concreta de qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando prendo o apago una luz, modifico un parámetro, lo que estoy haciendo es cambiar uno de los valores de data, digamos, en donde estoy indicándole al auto que tiene que prender la luz o que la tiene que apagar, digamos, ¿sí? Simplemente es eso. Ahora bien, conociendo un poco esta estructura y apoyándonos con las imágenes que van apareciendo aquí abajo, vamos a hablar también de qué dificultades nos podemos encontrar cuando trabajamos en esto. Entonces, bueno, contame vos, Amador, qué dificultades te resultaron o te fuiste encontrando con esto. Qué gran pregunta. Las dificultades. Bueno, pues la verdad es que en este caso han sido muchas, ¿no? Parece que es sencillo, pero bueno, creo que es un tema complejo, pero bueno, es bonito y es apasionante, o sea, que merece la pena profundizar y navegar en él, ¿no? En mi caso, pues bueno, las dificultades encontradas han sido varias, desde que cada fabricante lo hace de manera diferente y eso lo que implica es que, bueno, pues cualquier descubrimiento, cualquier acción que tú puedas realizar en un coche, pues puede que en otro coche de otro fabricante pues las cosas no funcionen igual y eso que te ha llevado tanto tiempo investigar y descubrir, bueno, pues en el otro coche, en el otro auto, pues no valga, ¿no? Después también que no toda la información viaja por el CAN bus. En algunos coches sí, en otros no. Entonces tú puede que estés buscando una trama para hacer una cosa muy específica
pero puede que esa trama, bueno, pues por desgracia no vaya por el CAN bus, sino que directamente pues el actuador esté conectado a un relé. Entonces esa información la obtienes. Los fabricantes, bueno, pues no proporcionan la información sobre las tramas CAN bus que hacen determinadas acciones en los coches. Entonces, eso obliga pues, a hacer una etapa previa de sniffing, de análisis de tramas de red, de clasificación de tramas de red a través del ID de las tramas y una posterior inyección de las tramas, ¿no? Entonces, tú puede que cuando inyectes una trama, si hay una variación en un único bit, fijaros, un solo bit en una de las tramas, pues puede que la trama que tú, por ejemplo, pensabas que encendía las luces, pues no encienda las luces, sino que encienda una luz en el cuadro de mandos del coche. El fabricante esa información no la proporciona, por eso hay que ser muy fino a la hora de hacer el sniffing de las tramas y la posterior clasificación. En el sniffing, pues bueno, pues puede que a veces se pase alguna de las tramas si la velocidad del dispositivo con la que tú estás leyendo la información que viaja por esa red, pues no es la adecuada, es decir, que el bus vaya más rápido que el dispositivo que está procesando las tramas, ¿no? Entonces la alternativa a eso es hacer el phasing, es decir, una generación semi-aleatoria o pseudo aleatoria de las tramas CAN bus y la posterior inyección en el bus. ¿Qué obliga a eso? Bueno, pues obliga muy bien a apuntar la trama que tú has generado de manera aleatoria con un phaser, por ejemplo, ¿no? Que es muy fácil hacerlo en Python. Y después lo que tienes que hacer para cada una de las tramas que tú inyectes en el coche con un periodo adecuado que a ti te permita observar qué reacción está provocando, mejor dicho, en el auto, automáticamente tú la tienes que apuntar y automáticamente tienes que volver a inyectarla para ver si realmente esa trama hace lo que tú pensabas que hace en un principio, que hay veces que sí, pero hay veces que, bueno, pues que no es así. No mayoritario, pero bueno, eso pasa. Es decir, que el fabricante no te da la información que viaja por el buscan y que tú te tienes que buscar la vida a través del sniffing o a través del phasing, inyectando en ambos dos casos para ver qué es lo que está haciendo realmente el coche, ¿no? También otro problema, bueno, pues son los dispositivos de instrumentación que tú tienes para acceder a la información, ¿no? En mi caso, bueno, pues ha sido con Arduino y ha sido también con Raspberry Pi, pero básicamente el Arduino bueno, pues para hacer el sniffing. Con Raspberry Pi también se puede, utilizando el paquete Pican para todo esto, para hacer un dampeo de las tramas que van por el CAN bus. Pero vamos, ya os digo yo pues que es una tarea complicada, porque lo ideal sería obtener elementos de instrumentación profesionales para no perder mucho tiempo, sobre todo en entender el por qué a veces las cosas pues no funcionan. Se pierde muchísimo tiempo cuando no tienes instrumentos. Los instrumentos son caros y lo ideal sería tener instrumentación profesional y tener un coche de verdad donde poder realizar pues todas estas pruebas sin miedo a romper nada del coche, ¿no? O sea que para mí las dificultades es que no hay información por parte del fabricante, no la dan y es lógico, ¿no? Por otra parte hay que tener elementos de instrumentación adecuados para realizar mediciones precisas y por otra parte pues hay que tener autos para hacer las pruebas sobre ellos, sobre un entorno real de pruebas, ¿no? Me sumo a lo que estás agregando vos y acoto un poco más de información. Hoy en día es muy diferente a cuando por lo menos yo arranqué las investigaciones hace un tiempo atrás junto con Sheila, o las investigaciones que hacía Charlie Miller en el 2015, porque esto evoluciona muy rápido. Y de hecho, algo que me sorprendió bastante es ver que los vendors de seguridad también empiezan a estar dando vueltas por las Car Village de la DEFCON, tratando de contar soluciones que hay para este tipo de ataques dentro de las redes CAN o de los buses de CAN. Digamos, particularmente empiezan a aparecer productos como algunos que presentaba una empresa llamada Caramba Security, en donde estaba el SafeCAN u otros productos que lo que ofrecían básicamente son a distintos niveles. Hay algunos productos que están enfocados a la encripción entre la ECU y el resto de los componentes dentro del auto, es decir, que cifran los mensajes
para que nadie pueda interceptarlo si yo me pongo con un dongle como alguno de los que estamos charlando hace un ratito. Otra de las soluciones que brindan son más orientadas a un modelo de firewall. Son soluciones que tratan de combatir una problemática concreta que tiene que ver con que cambiar el modelo de CAN bus de todos los autos es algo a largo plazo. De hecho, en el nuevo estándar que se está diseñando para CAN bus, todo esto tiene una forma de encaminarse. Sin embargo, en los autos que están hoy en día en la calle y que van a estar durante varios años más en la calle porque ya se vendieron o porque son los que ya se fabricaron y todavía no tienen el nuevo estándar implementado, es ver qué otras soluciones se le pueden dar, sobre todo para autos que así lo requieren, ¿no? Los de mayor seguridad. Igual yo creo que los costos de todas estas cosas van a bajar. Bueno, Amador, llegamos al final de este talk. Gracias por estar aquí. Bueno, te dejo que te despidas de la gente y luego cierro el talk. Bueno, Claudio, pues hasta la próxima. Un abrazo fuerte para ti desde España, un abrazo para todas las personas que nos vean y sobre todo, pues nada, que contagiaros toda esta ilusión por investigar cosas de car hacking o por investigar cualquier cosa que esté relacionada con seguridad, con hacking, con ciberseguridad. Hasta la vista. Un placer haber estado con todos ustedes aquí. Gracias por seguirnos, por escucharnos, por haber esperado esta pequeña demora y que nos permitieron meter este poquito material de la Car Hacking Village. Me olvidé de contarles de la Car Hacking Village que tuvo un CTF muy particular porque el ganador del CTF se ganaba un Tesla Model 3. Así que ahí están viendo algunas imágenes de por qué ese Tesla tenía algunas particularidades. Todo el mundo podía ir y dejarle algún sticker y demás, pero incluso después le dieron algunos pequeños golpecitos. Les dejo la información de la Car Hacking Village por si quieren visitarlo y demás. Van a encontrar mucho material interesante, incluso van a encontrar en qué lugares y en qué eventos la van montando para que si están cerca puedan ir a visitarlo.